Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a quienes nos visitan hoy de Norte, Centro y Sudamérica. Hoy en este sábado 2 de septiembre del 2023, en esta 64ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera Josefina Chacín Ducharme, quien nos dejó físicamente hace 17 años y hoy más que nunca está presente en estas conversaciones. Mi querido Jorge, pues nuevamente te saludo en esta segunda parte de tu testimonio. Nos conectamos en directo desde Ciudad de México, México hasta el fondo en la Amazonia venezolana con nuestro querido Jorge. Querido Jorge, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, después de casi un mes, ¿no, Juan Pablo? Fue que pudimos reanudar esta segunda entrevista. Así Bueno, es aquí un... estamos. Bueno, habíamos quedado ya el recuento de todo eso. Seguimos con experiencia de vida porque me parece lo más concreto, lo que sale del corazón, las experiencias. Ok, yo quiero hacer hincapié que a lo largo de mi trayectoria en los distintos lugares, como había hablado antes, en la cuevita, en la granja y en el fondo hogar, este, ha habido un común denominador, el cual yo le he dado mucha importancia, y ha sido la convivencia. Con esto quiero decir que el convivir, el compartir, el eh, entrelazar experiencias de unos con otros en el común de la vida diaria, ¿ok? Sin ir a nada particular ni extraordinario, sino en la simple vida, ¿ok? Así es. Este, para mí ha sido muy enriquecedor porque he visto que ha sido por decreto divino, creo, eh, la forma de uno conocerse más a sí mismo y a los demás y verse reflejado en los otros. Para mí ha sido desde un principio algo importantísimo. Ella, Josefina, muchas veces nos decía al respecto que más fácil antes era que uno irse como un ermitaño a una cueva, a una gruta y retirarse y buscar la realización individual. Pero hoy en día, como estamos en el momento del femenino, el colectivo, ¿ok? La pauta es diferente. La realización es individual, pero a la vez entrelazada, entremezclada al contacto con los demás. ¿Por qué? Porque uno mismo se puede autoengañar, puede hacerse ilusiones mentales o desvirtuar la realidad, pero el contacto directo con las personas sale lo que cada uno tiene por dentro, quieras o no. Así Entonces, es. bueno, eso ha sido muy valioso, ¿no? Hay un escrito de ella que muy sencillo y de 4 verbos conjugados con 2 enlaces que dice así: saber convivir es aprender a vivir. Yo he estado meditando esas palabras, Juan Pablo, y llegan hondo, porque dice saber convivir es aprender a vivir. Si aprendemos eso en los distintos entornos en que nos encontremos, estamos aprendiendo a vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano se enlaza el uno con el otro y dependemos socialmente el uno con el otro de alguna manera. Y en la medida en que tomemos el camino del conocimiento de nosotros mismos, nos iremos descubriendo ante nosotros mismos lo que somos, ¿no? En ese contacto con nosotros. Y las reacciones salen indistintamente. Eh, yo recuerdo en muchas oportunidades, pues recién llegado, el ego estaba muy, muy a flor de piel.
¿no? O sea, uno es muy sensible, tiene mucha sensibilidad en torno a eso. Entonces, cualquier cosa que le incomode a uno, que le digan, entonces uno se siente, tú sabes, un poco incómodo y hasta con cierto malestar, el ego, la Así es, ¿no? personalidad de uno. Así es. Entonces, mira, ha sido algo maravilloso desde el principio ver, intercambiar, relacionarse los unos con los otros y aprender esa sabiduría en la práctica que solo el espíritu te puede dar y con una base muy importante, que yo carecía bastante de ella, la humildad. La humildad para poder reconocer en un momento dado cuando tú te equivocas, ¿ah? O cuando se equivoca el otro y tú con amor, con comprensión, con tolerancia, puedes aceptar el error del otro o el tuyo propio, ¿ok? Entonces, bueno, eso es una bendición que, bueno, no tiene precio. Eh, Como te digo, en esas distintas etapas, el grupo reducido en la cuevita era muy valioso porque todo era de tú a tú, muy cercano, codo a codo, por decirlo de alguna forma coloquial. Y bueno, con ella tenía una percepción muy clara, muy nítida de lo que es la persona. Solamente con ver a tus ojos, ver tu cara, tu rostro, tu disposición o preguntarte algo y tú como respondía, ya captaba qué es lo que había dentro. Así como el Señor dice en el Evangelio que sin que preguntaran los fariseos y saduceos, él adivinaba, sabía lo que había dentro de cada uno. Entonces hay una percepción muy clara y yo la tuve muchas veces con ella, me daba cuenta que era como un foco de una gran luz que te iluminaba y no había nada que tú pudieras decir, lo voy a tapar o lo voy a esconder. No, todo estaba a la luz, bajo esa clarividencia en el espíritu. Eso es algo muy notorio y lo cual yo agradezco mucho porque nos ha hecho vivir de una forma más auténtica durante este tiempo entre cada uno. Y ese sinceramiento entre unos y otros ha sido muy valioso porque puedo haber tenido problemas con alguna persona y al haber ese amor a la verdad, algo dentro de uno, ¿entiendes? No dejaba que tú te sintieras mala, bueno, ya yo no le vuelvo a hablar, no voy a esquivar a esa persona, no. Tú seguías siendo el mismo y la otra persona en esa autenticidad seguía siendo la misma. Y había esa unión en lo humano a pesar de las diferencias. Sabes que no todos somos iguales y somos muy distintos unos de otros. Y a veces no congeniamos mucho con algunos y más con otros, ¿no? Por cosas de la vida. Pero el Señor es muy sabio y sabe que esas piezas del rompecabezas las pone todas juntas y todas tienen que encajar en su lugar. Entonces, ese saber convivir, ese aprender a vivir es una joya para mí. Y Qué belleza. me sirve como herramienta para yo relacionarme con muchas personas que no es por educación, ya es por algo mucho más de fondo, ¿ok? Ese Sí, punto quería resaltarlo como eso, algo importante. perdón que te interrumpa, eso es muy importante que no, que nos expliques la diferencia, porque en el mundo están todos esos limitaciones de educación, de Comportamiento, respeto, sí. que no existían en la granja y tampoco en el fondo, menos cuando ella estaba, que eso no existe. Y esa es la gran Ujú. diferencia en todo eso, ¿no? Que hoy Sí, se vive. el Exacto. respeto humano que es como un traje que uno se pone y hace que no lo toquen ni tú tocar el de los demás, ¿entiendes? Son máscaras que nos ponemos y que no dejamos ver o traslucir lo que somos en realidad. Entonces tenemos que desnudarnos de esa aparente personalidad
y dejarnos ver tal cual somos, si queremos realizarnos. Yo recuerdo que en alguna oportunidad ella me llamó mucho la atención, Juan Pablo, que dijo, ¿ustedes saben cuál es la virtud así más importante o más notoria en el camino del espíritu? La humildad, la fe, esto. Empezamos a decir cualquier cosa y nadie atinó la autenticidad. Autenticidad, porque ahí tú revelas en esa característica lo que tú eres y no puedes aparentar, aunque trates de esconderla, ella sale de alguna manera. Eso, Entonces, eso eso, es grandioso. eso que estás diciendo bueno, yo lo veo afuera hoy, en el mundo, en lo que yo vivo en el día a día, en esa conciencia que es la que tiene que tener hoy el nuevo hombre, de esa autenticidad, que es la conciencia viva de ser quien tienes que ser y de que no existe exactamente ese respeto humano, porque la gente no evoluciona, porque todo está exactamente no protegido, los seres humanos, todos el nivel que sean, más nivel tienen, más protección tienen de todo eso. Entonces, están carentes de una evolución porque han generado toda esa coraza que además se ha instituido a nivel de hoy en este mundo moderno, ¿no? Cuando Ajá. realmente lo que hace trascender al ser humano es exactamente el opuesto, ¿no? Esa autenticidad, que el ser humano pueda ser vulnerable y pueda ser, y se le pueda llamar la atención, porque es una gran diferencia entre castigar, regañar y llamar la atención. Llamar tu atención es Sí, poner cuidado en las cosas, ¿no? En lo cómo estás haciéndolas, en que tengas esa es- conciencia para lo que se está viviendo momento a momento, ¿no? fíjate que en una familia eso es algo natural. O sea, tú te dejas ver, te dejas conocer y en el trato con los otros, papá, mamá, los hermanos, son lo que son, ¿entiendes? Y no están aparentando nada. En esa representación ante la sociedad o los otros, tratamos de ponernos un traje y una coraza y una máscara para que no vean lo que somos. Y eso impide pues que haya una conexión, algo más profundo, porque no estamos siendo auténticos, somos falsos de alguna manera. Entonces, bueno, esa pequeña anécdota quería resaltarla porque ha sido muy, muy valiosa en mi peregrinar en estos años acá. Y creo que hoy en día, para todos aquellos que estén buscando un camino de realización espiritual, el compartir de cerca con otros y poder ver las diferencias suyas de los demás es lo más grandioso que puede haber. Porque fíjate, aquí tengo uno de los 10 puntos que dio el Señor a Josefina en el año 74. Los 10 puntos individuales que ella recibe del Señor, y que entonces da a conocer distintos aspectos. Yo me voy a remitir a este punto exactamente, y que es el último de los 10 puntos. Dice así: tan solo su vida práctica, sus reacciones ante sí mismo y en el contacto con las demás personas en las diversas circunstancias de la vida diaria, podrán descubrirle a sí mismo y a los otros el estado de conciencia en que se encuentra y si es capaz o no de someter su libertad a la voluntad de Dios. Por tanto, considerarse peregrino de la voluntad de Dios no es una garantía de estar al servicio de esa voluntad divina, sino una responsabilidad de conciencia ante Dios. Wow, qué belleza. Es como ponerte, estás enfermo, tienes que ponerte el termómetro y vas a ver que tienes temperatura. Déjate poner el termómetro y te lo van a poner los demás en las distintas circunstancias de la vida. Entonces, eso va creando en uno una sinceridad, una diafanidad, una claridad en la relación
tú no tienes por qué esconder ni ser doblez. Fíjate que una cosa muy importante el Señor señala en Natanael, en un pasaje del Evangelio, dice, he ahí un israelita verdadero que no tiene dobleces. No sé si recuerdas ese pasaje. Refiriéndose a que él no escondía nada y era lo que era. Y lo cataloga como un verdadero israelita, en el sentido no de que de la nación, sino un creyente de verdad, es auténtico. Me gusta esa definición Claro. que aparece en el Evangelio. Mira, bueno, pasando a otro punto, yo anoté unos punticos más o menos para desarrollar, para no perderme. De todas maneras, cualquier pregunta que tengas en el interview, Sí, puedes hacerla libremente, sí, Juan claro, Pablo. claro. Sí, sí, sí. Mira, un segundo punto que pongo aquí, anoto, que me gustaría destacar porque es importante, porque son cosas que se quedan grabadas en el alma de uno y no puede olvidarlas, porque son experiencias dentro, muy internas. Me sacudió. Resulta que yo estaba una noche con una amiga y habíamos salido a dar un paseo, ¿no? Nocturno. Y entonces andábamos en carro y quisimos irnos a pararnos en un sitio que había muy bonita vista y todo, una luna maravillosa, tú sabes, y Sí. compartir un rato. Y bueno, estábamos compartiendo en ese momento de esa manera y de repente, sin ton ni son, Juan Pablo, de repente yo no me siento mal, no tengo incomodidad con ella, más bien teníamos una relación muy grata, muy amena, muy amistosa, y de repente sin ton ni son, yo le digo, me tengo que ir. Inexplicable, Juan Pablo, inexplicable para mí. Imagínate la otra persona que estábamos compartiendo de lo mejor, se queda viéndome la cara así, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes incómodo conmigo? Le digo, no se trata de eso, no sé qué pasa, pero me tengo que ir. Lo siento mucho, te tengo que llevar a tu casa. Y así hice, Juan Pablo. No había explicación racional para mí por el cual yo interrumpí ese momento de compartir con esa persona que me era muy grata, pues, y, y la llevé a su casa. Y la emoción que yo sentía fue como que me agarraron y me llevaron por los cabellos, como a Habacuc, algo así. Y entonces yo estaba como a 7, 8 kilómetros de Carrizal, eso era en San Antonio de los Altos. Y eran las 9 de la noche, ya una hora, tú sabes, en que uno se empieza a recoger en la casa, que quiere estar tranquilo, etcétera, etcétera. Y yo había estado durante el día allí en actividades en la cuevita. Y yo lo que siento es irme a Carrizal, a la cuevita, y querer hablar con Mimi. O sea, Bueno, ya tenías, tú ya tenías contacto con el mensaje, con Mimi, pero todavía no sí, vivías ahí. correcto, sí, ya la conocía de unos meses atrás. Okay. Y tenía la suerte de que ella estaba ahí, porque ella, cuando el Señor la mandaba de un sitio para otro, a veces pasábamos meses con su ausencia, pues. Entonces, yo me fui para allá siguiendo eso y no era capaz, Juan Pablo, de razonar, ni de cuestionar, ni decirme, ni juzgarme a mí mismo, ni nada, sino que era como una pluma llevada por el viento, una cosa extraña. Yo recuerdo eso y no entiendo, no lo entendía en ese momento. Hoy sí. Entonces, cuando llego allá, toco el timbre, Juan Pablo, y sale una persona y le digo que necesito hablar con Josefina. Y Josefina raras veces salía a la puerta, sino que abrían la puerta y te Sí. hacían pasar y te recibían en el salón, etcétera, etcétera. Ella salió, le fueron a dar el recado, salió a la puerta donde yo estaba, que daba a la calle, y entre la reja y yo, así fue que me comuniqué con ella. Y el motivo de mi encuentro con ella fue una declaración de amor. Eso fue lo que salió de mi corazón. Quiero resaltarlo, ¿por qué? Porque
no fue racional, te lo digo, ni buscado ni pensado. Brotó de mi corazón como un manantial una expresión. Tú eres mi madre, tú eres mi hermana, tú eres mi esposa, tú eres todo para mí lo femenino, representas para mí todo. Así de cortas fueron las palabras, no recuerdo si había alguna connotación más acerca del femenino. Mi hermana, hermana también. Como un mensaje, lo dice escrito que ella había recibido años antes. Pero yo no conocía el mensaje, porque el mensaje no había sido divulgado todavía entre nosotros, todavía estaba muy privado. Yo le digo esas palabras y así mismo, Juan Pablo, como yo se las dije, no supe, no pude, me quedé en un silencio total. Lo que me salieron fueron esas palabras de reconocimiento ante ella. ¿Por qué? Hoy lo considero yo como al estar ante una presencia de una persona que está conectada con la divinidad. Entonces yo lo que hice fue entrever esa realidad manifestada en los distintos aspectos como femenino. Y le dije a Josefina, el motivo de mi visita es esta y es lo único que le tengo que decir. Los dos nos quedamos en silencio y así le dije, lo siento, que descanses hasta mañana. Así, intempestuosamente, Juan Pablo. Eso fue una declaración que me quedó profundamente grabada. ¿Quién me indujo a mí a llevar y decir esas cosas? Lo que representaba y que representa hoy en día para mí el reconocimiento de algo superior en una persona que está viviendo en conexión directa con Dios. Bueno, esa es una anécdota. No, bueno, espectacular, preciosa, Sí. bellísima. Bueno, otro punto que noto aquí, Juan Pablo, que cabe destacar es la intensa actividad que había en esa colmena, en la cuevita, en ese poco de personas, pero que en el espíritu se extendía a muchas almas, ¿no? Resulta que en ese año 74 estaba viviendo con nosotros dos sacerdotes, el padre Eduardo y José Gregorio Guarepe, ¿ok? Entonces, este sacerdote ya había tenido contacto con Josefina de un tiempo atrás y entonces el obispo de la diócesis le había dicho que, bueno, que él había estado estudiando fuera en otro país, en Canadá, y que, bueno, que había llegado y que quería hacer su desempeño, pues, en la diócesis, de acuerdo a lo que le dijera el obispo. Resulta que el obispo le dio a cargo una parroquia con una circunscripción de 5, ¿cómo decir?, zonas en las cuales él podía ejercer, porque cada parroquia tenía su particular oficio o dominio sobre los fieles, ¿no? Entonces le tocó eso a él. Cuando él supo eso, él por fe, que era una persona con mucha fe, y en contacto con Josefina, le dijo, mira, está sucediendo esto. Josefina vio algo grandioso de Dios y vio la oportunidad como para que el Señor se manifestara en medio de esa persona, ese sacerdote concretamente, que se ponía a disposición de la voluntad divina, ¿no? Para que se canalizara lo que el Señor quisiera. Bueno, resulta que se dieron todos los acontecimientos, se dio la inauguración de la parroquia y resulta que la zona que tocó, habían varias zonas de personas de pocos, de Recursos. poca recursos, correcto. Eran personas necesitadas, algunas no, otras, pero una buena parte sí. Bueno, fuimos a un barrio que llaman aquí, como decir, un sector, ¿no? Y se celebró la inauguración de la parroquia. Esa iglesia, cuando supo que había un nuevo párroco, que se trataba de algo diferente y eso, bueno, eso estaba
atestado de personas dentro y fuera. Yo creo que habían como unas 300 personas y el lugar era pequeño para el sitio que correspondía. Habían ejercido otros sacerdotes allí, pero estaban sin una persona, sin su pastor, vamos a decir en otras palabras. Bueno, lo que se dio ahí, Juan Pablo, fue algo espectacular. Como dije, creo, en una de las misas que asistí a la cuevita, el sacerdote abrió el Antiguo Testamento, leyeron algún pasaje de eso, y los pasajes que salieron, no los recuerdo exactamente, pero eran muy, muy significativos. Y entonces, él, como era el que tenía la autoridad, le dio la palabra a ella. Y entonces empezó a explicar de una forma muy sencilla, muy profunda, el contenido de la palabra. Eso fue algo espectacular. Así pasó al Nuevo Testamento, ¿no? Más actualizado, también un pasaje del Evangelio, y eso fue una belleza. Pues bueno, todo el mundo estaba como si le hubieran pegado, lo hubieran encendido una fogata y todos ardiendo al lado porque era el Espíritu mismo manifestándose a través de ella, interpretando, asimilando y dando pues el sentido profundo de la escritura. No recuerdo el pasaje, la verdad que no lo tengo presente, pero fue algo muy bello. Bueno, ese fue el inicio y eso fue como un fuego que explotó. Y de ahí en adelante, el sacerdote anunció que no se iban a cobrar ningún tipo de estipendio, ni por bautizos, ni por confirmación, ni por matrimonio. No iba a cobrar absolutamente nada, que lo que él recibía del Señor era gratis. Y entonces era darlo gratis. Así como lo recibo, gratis lo da. Y eso, bueno, eso trajo una cola detrás, porque, bueno, las otras Sí, parroquias me imagino. no trabajaban de esa manera. Y él quería, su anhelo era vivir de acuerdo al Evangelio. Bueno, eso fue un polvorín. Eso es como si prendieran algo y se No, desató algo muy bonito, muy bello, pero a la vez sí, entre las personas que compartían con él, los demás sacerdotes de la diócesis, no fue sí, fácil. sí, Empezaron no, a tener respeto de él. sí, Y él, pero con su mirada muy vertical, y se le bautizó la parroquia Divina Voluntad. Así quiso él ponerle, y se hizo un grabado con un triángulo, unos rayos de luz, la parroquia Divina Voluntad. Esta parroquia duró escasamente 9 meses, el periodo de gestación de una criatura en el seno materno. ¿Por qué? Porque la libertad de los seres humanos marcaron que fuera así. Resulta que el interview de la realización de esas misas, Juan Pablo, él decía y exponía a las personas, el que quiera tener una misa en su casa, simplemente acérquese a mí, notifíquemelo y yo lo acordino y vamos a su casa y hacemos la misa. Así fue sucediendo en días de semana y fines de semana, los 7 días de la semana consagrados a esa actividad. Bueno, a mí me tocó, por decreto de Dios, ayudar en muchas cosas prácticas como solventar el transporte, llevar sillas, porque muchas personas no tenían dónde poner una mesa muy sencilla, dónde poner el altar. Eso parecían misas de las catacumbas, Juan Pablo. Y en un ambiente que, mira, no te puedes imaginar en el sentido que era de lo más sencillo, de lo más humilde, pero con una gran fe de parte de las personas. Lo que se dio en cada una de esas misas fue algo muy bello. Personas que eran analfabetas, no sabían leer, aprendieron a leer leyendo el Evangelio. El interés, o sea, muchas manifestaciones bellísimas y se fueron dando en distintos lugares. Y bueno, empezó
a revolverse el ambiente con los demás sacerdotes y se sintieron incómodos, le empezaron a manifestar al obispo que, bueno, que cómo era eso, que cómo permitía que la diócesis todo eso que sucediera. Y él estaba como abrumado porque él sabía, en el fondo de sí, reconocía que eso era, ¿entiendes? Lo genuino, lo auténtico. Pero los intereses creados por los otros y que como un acuerdo existía ya de mucho tiempo, imperaba de otra manera. Entonces hubo cierta confrontación, ciertos roces, ciertas cosas difíciles, pero aún a pesar de todo, el Señor hizo lo que tuvo que hacer. La Sí, finalidad de eso, Juan Pablo, yo fui testigo, no fallaba una misa porque yo era ayudante, digamos, como si fuera un sacristán. tú eras el No, monaguillo. no, un monaguillo, exacto. Yo le llevaba las cosas, las ponía todo en orden, su ropa, su cosa, el cáliz, todas las cosas. El carro, un carro grande que tenía viejo, lo llenábamos de sillas y todo atrás y cabían un poco de personas y todo y servía de transporte a los que podía llevar. Sí, 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 Y sí. así se fue dando en cada lugar. Mira, eso fue algo maravilloso ver cómo la gente, mira, se peleaban para pedir una misa para que se habilitara en su casa. Ese era, ese Fue era, ese era, algo ese era grandioso. con Eduardo. No, el padre José Gregorio Guarepe, José Gregorio, ok. aunque a veces concelebraban el padre Eduardo y José Gregorio, pero Ah, el que tenía, eh, eh, ¿cómo se dice? El liderazgo era José Gregorio. José Bueno, Gregorio, José Gregorio ya no, me imagino que ya partió, ya no no, todavía sí, vive retirado en un sitio bastante retirado. ah, Tengo tiempo que no tengo contacto con él, él me lleva como 12, 13 años, es una persona como de 85 años más o menos, ya ok, ok, es ok. bastante mayor, y, pero muy preparado, hablaba varios idiomas, era muy versátil y muy inquieto él él vive todavía, pero Y el tengo padre tiempo que... José ¿Ah? Eduardo es más joven, José Eduardo es más joven, ¿no? No, Eduardo era mayor que él. El padre Ah, Eduardo era mayor que él. ok, Mayor. ok. Sí, Ah, ok. sí. El otro era menor, tenía como 40 y pico de años, de Gregorio, más o menos en ese entonces, si no calculo mal. Bueno, yo lo que quiero hacer una síntesis de eso y el Señor hizo algo grandioso. Dio la oportunidad de que la palabra se manifestara y llegara a muchas almas. Y de hecho, muchas respondieron. Tú tenías que oír las oraciones de esas personas, cómo se iban resolviendo problemas en sus hogares al tener contacto con eso, en la fe. O sea, el contacto con la gracia iba actuando de una manera maravillosa. Y se sentían muy agradecidos y le cogieron muchísimo cariño a Josefina, porque sabían que ella estaba presente en todo eso y hacía un contacto muy particular. Bueno, ahí se dieron manifestaciones maravillosas de un orden sobrenatural en que, mira, se queda uno sin palabras para poder expresar, pero fue algo hasta que llegó el punto en que por la presión ejercida de los demás sacerdotes con el obispo, dijeron, no, esto no lo podemos seguir permitiendo. Y empezó un roce, una cosa, hasta el punto en que dieron finiquitado el asunto de la parroquia porque no se podía permitir algo así, porque eso era echar por tierra todo lo que estaban haciendo ellos. Sí, pues sí, totalmente, ¿no? Entonces, eso marcó a nivel espiritual el obispo presionado por todos los otros sacerdotes. Yo lo llevé a esa reunión y me quedé fuera porque yo no podía entrar, pero sí supe de cerca de que la presión que hubo en esa reunión, ¿no? Fue tremenda y era como para decirle, quítate del medio, no te queremos a ti. Y nosotros prevalecemos en el Consejo Presbiterial ante el obispo y no hay duda que tiene que ser lo que nosotros decimos.
así de autoritariamente. Bueno, el Señor, tú sabes que respeta la libertad de los seres humanos y se cesó la actividad de la parroquia. Pero Josefina vio algo grande y significativo, que no es solamente una cesación de una parroquia, ni una actividad que estaba haciendo mucho bien en las almas, ¿no? Sino que el Señor dio la oportunidad a través de esto de que la autoridad pudiera abrir a esa forma que es la base de la palabra, vivir el evangelio, y no estaban dispuestos a eso. Bueno, dijo, bueno, hasta aquí se ha cumplido la misión, pero ya el Señor ha cumplido ese deseo de que fuera posible de que la gente y la autoridad se abriera a ello. La gente se abrió, pero la autoridad no tuvo conciencia de esa manifestación. Y pasó, ella lo escribe después, de ser una parroquia con límites de una parroquia como tal, a ser algo más grande todavía. Ya no se circunscribía a un sitio territorial, era libre. La misma autoridad que quiso atarle las manos, se las desató y las dejó en libertad. O sea, fue algo significativo que no es fácil de expresar, eso está narrado en uno de los libros, ese paso, esa transición. Y fue yo viví momentos bellísimos ahí al ver la sencillez de las personas, lo bello que había en esas personas, la fe con que recibían todo, y era una cosa que edificaba. Bueno, eso se dio durante 9 meses y eso fue, pero entonces empezaron a darse misas en otros lugares, en Caracas, distintas familias, esto, lo otro, personalizadas así, y esas eran reuniones, bueno, cada uno de los que estuvo allí saben de qué se trató eso. Cada misa duraban 2 horas, 2 horas y media de lo que se generaba en esos encuentros, ¿sabes? Una belleza, una belleza. Qué belleza. Bueno, esa era otra anécdota que quería Preciosa, wow. narrar. Sí. Preciosa, sí. Mira, yo puse aquí otro punto importante que me tocó vivenciar como experiencia fue desde el principio que yo llegué allá, que había un grupito de niños, 4, 8, 10, como 11, 12 niños, creo que iban a la cuevita y recibían clase con una muchacha joven que era maestra y le daba clase, porque los padres no querían llevar a los niños al colegio porque querían una educación diferente. Entonces querían que, ¿sabe? En los colegios se dan muchas situaciones de distinta índole. No querían que los muchachos empezaran a tener malas costumbres, malas palabras, etcétera, etcétera. Resguardarlos, pues, de alguna manera, en pocas palabras. Bueno, esta persona, por X circunstancia, esta maestra no pudo seguir dando las clases. Y entonces, ¿qué sucedió? Delegó la enseñanza en algunas personas que estábamos allí. A mí me tocó ser maestro. ¿Ah, sí? Yo tenía el grado de instrucción de bachiller, no quise estudiar en la universidad porque no me llamaba la atención estudiar para tener un trabajo como tal y desempeñarme simplemente a ese nivel. Estudiar, trabajar para vivir de una forma. No me identificaba con eso, estaba fuera de mi concepto. Bueno, ahí aprendí yo a retomar, a leer, a ver todas las cosas de enseñanza para los niños sencillo, de higiene, de lenguaje, de ortografía, de matemáticas, de ciencia, de todo eso y de religión, algo que también se daba. Entonces cada una de las personas asumió alguna materia y entre los que estábamos allí fuimos dando la enseñanza a los niños. Era muy peculiar. Josefina tomó el pensum de estudio y estuvo viendo, analizando, revisando todo concienzudamente
y subrayó, destacó lo más básico, lo más importante, directo para la formación de los niños. Sabes que ella recibió simplemente un primer y segundo grado en su infancia. Sí, 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 Y sí, la sí. persona que llegó a ser, o sea, no pueden creer que era una persona que no tenía Estudios. educación de estudio, ¿ok? Sí. Bueno, No, así empezó esa estadía y se dio lo de la granja. Y con la apertura de ese inicio de la colectividad en la granja, muchas familias estaban esperando el momento para irse con los hijos, familias enteras, a eso. Y se dio el comienzo de una etapa diferente. Ahí estaban los niños y había que velar por ellos y su educación, ¿no? No solamente la educación en su casa, sino la educación como instrucción para que tuvieran un conocimiento básico debido. Bueno, ahí empezaron. Mira, el Señor fue trayendo de distintas maneras maestras, personas capacitadas con relación a la enseñanza, una directora que había sido de un colegio, de una escuela importante en otro lugar, y así fueron llegando los instrumentos, mira, y se fue fraguando lo que era la educación de los qué niños belleza, y de los jovencitos. Y empezó qué a belleza. darse eso en ese nivel. Como fue, Hasta que, como lo platican todos, ¿no? Lo platicas tú y cada uno va platicando exactamente cómo se van integrando ajá, en el hogar ajá, del Señor, eso, las sí, diferentes actividades, cómo se van, sí, se van colocando puntualmente sin nada, o sea, que es preciso, es exacto cómo todo se va poniendo y se va acomodando, como caído en se va paracaídas, acomodando. pues, sí. Mira, eso fue algo grandioso porque ver que todo empezó, mira, y se empezó a formar la escuelita, a hacer las aulas, a hacer todo, y los niños con esa emoción, y claro, ahí había, en cada aula había un grupo reducido de alumnos de distintos niveles, cada uno estaba en edades diferentes y formas de conocimientos un poquito distintos. Entonces se fueron adaptando y los maestros tenían una enseñanza muy particular para esos niños, porque a 5, 6, 8 niños en un salón podía dedicarse enteramente con mayor y con un contacto distinto de tú a tú del maestro con los niños, No, como si bueno, fueran sus hijos, pues. muy especial, o sea, ¿Ah? muy por encima Sí, sí, de la norma. Y además comentar que todos esos niños, ¿no? Hoy son seres que están en el mundo con carreras, con vidas sí. excepcionales, que todo eso Los que han querido ayudar. aprovechar, los que han querido aprovechar y seguir estudiando, lo han logrado, han hecho su reválida, su presentación de examen y han calificado muy bien. No todos estaban calificados para eso, pero los que quisieron estudiar libremente lo hicieron y mira, muy buenos estudiantes han resultado, muy Han buenos surgido. estudiantes y carrera muy este, resaltante, pues. Exacto. Bueno, Te voy a así, interrumpir, te voy a interrumpir. Nos quedan 10 minutos de ajá, este programa, de tu vale, testimonio, ok, para que por favor ok, redondees lo más que puedas, lo que te ok, falta, lo digas y completemos este testimonio. ok. Muy bien, bueno, a eso se añadió lo que el Señor fue dando, por inquietudes de los mismos niños y jóvenes. Reflexiones que fueron nacidas por preguntas concretas de los niños y se dio curso a reflexiones de vida eh, con relación a la naturaleza, los animales, fuera del contexto de enseñanza. Y empezó la vida y su historia. Una belleza. Qué Y después precioso. con el tiempo la fuimos haciendo no solamente los niños y los jóvenes, sino también los adultos. Nos volvimos como niños. Sí, El sí, sí, sí. contenido es muy sencillo, muy profundo, pero muy didáctico, con mucha enseñanza. Yo la hice, la vida de Chustó, yo la hice en Ah, México, bueno, te volviste como niño México, entonces. hace 30, sí, hace Y los 30 años. temas que toca son profundos, sí, sí. Sí, sí, Bueno, así pasamos de distintas etapas de reflexiones hasta llegar a la nueva tierra que los jovencitos ya más capacitados tenían esa actividad reflexiva. O sea que la persona no solamente se educaba en ese nivel, sino que también habían actividades reflexivas y
de actividades entre sí con ellos. O sea que fue algo muy fructífero para la formación y el ambiente de todos, y en medio de todos los trabajos que se tenían y las actividades de crecimiento, de aumentar todo. Bueno, esa etapa concluyó ya, como dices tú, jóvenes ya preparados y todo eso es hoy en día. Sí, Y sí, sí, bueno, sí. cada uno está haciendo lo que complementada con actividades prácticas de talleres, las muchachas de costura, de cocina, de, sí, de cualquier índole que les gustara y habían personas dedicadas a eso para hacerlo en grupo. Todo fue una maravilla. O sea que no puedes decir tú que no tuviste oportunidad. Sí la hubo y de primer orden. Claro. Bueno, para finalizar, podría decir, no quiero dejar mencionar mi encuentro con el amor humano. Eso Yo sí, cuando sí. llegué a la cuevita, Te iba yo a no, cuestionar en relación a eso. Dice, nos falta eso. Importante. bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No, total. Así dice. Ok, entonces ese complemento es muy valioso. Resulta que yo cuando llegué a la cuevita, yo dejé esa relación sentimental, amorosa que tenía con esa persona porque ella no tenía las mismas inquietudes que yo. Y bueno, cada uno siguió por caminos diferentes. Yo me inicié en esta vida y bueno, mi amor se concretó en ese anhelo por lo divino, ¿no? Se plasmó de esa manera. Con el paso de los años, yo conozco el mensaje al 74 prácticamente. En el año 80, bueno, no, perdón, esta persona que yo conozco, Rebeca, mi actual esposa, con la cual tuve dos hijos, más la hija que ella trajo de pequeña de 9 meses, Jordana, yo la conozco previamente antes de que ella se casara, porque ella se casó primero con una persona que tenía noviazgo y se llamaba igual que yo, Jorge. Perdón que te Entonces, interrumpa. bueno, ¿Eso fue ya dentro de la colectividad o fue antes? o sea, en la cuevita, así, ya conociendo la colectividad. Y nos conocimos allí porque iba un grupo de jóvenes y Josefina nos instaba a que hiciéramos reuniones, que nos sentáramos, que habláramos, que compartiéramos las inquietudes y todo eso. Ahí la conocí yo a esta con su novio, ¿no? Ok, Y bueno, yo la vi y ella era una muchacha muy bonita, muy llamativa y bueno, sí, pero estaba con su novio, o sea, claro, yo claro, sí. es como no ver para allá, sino para Sí, otro sí, sí, lado, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, pasó así el tiempo, ella se casó, fue a la cuevita a pedir la bendición con su prometido para hacerse el matrimonio y recibieron la bendición de Josefina, pero tú sabes que cuando las personas no están preparadas, no duraron mucho tiempo, un escaso año y piquito, creo que fue que duró la relación entre ellas, apenas. Bueno, resulta que ella al tiempo, ella sale en estado, ¿no? Y tiene consigo una nueva criatura. Y entonces empieza una alternativa de quererle dar algo mejor a esa niña como un camino o una oportunidad de vida diferente de la que ella había conocido y que su hermana vivía ya en la colectividad, su hermana menor. Entonces, bueno, empezaron a hablar con Josefina, le fueron preguntando y Josefina vio libre en el Señor que ella podía integrarse a la colectividad. Y así ella llegó con su niña de 9 meses, que era tremenda esa niña, muy inquieta, muy de todo, se hacía sentir por todas partes. Bueno, ahí empezó ella llegó allá a la colectividad y se reintegró. Su hermana le iba marcando las pautas, le iba diciendo esto sí, esto no, le iba diciendo todo y lo que ella iba viendo en el ejemplo de todos los demás. Bueno, resulta que al tiempito empezamos por circunstancias de la vida, sabes que nada es casual, me Sí. relaciono yo con ella por algunas circunstancias y empezó como algo, tú sabes, como
a chisporrotear de repente ahí, ¿no? Uno sentía como un calorcito, una atracción, algo así. Y bueno, empezó eso así, y más bien yo tenía la perspectiva de no querer tener nada por una mala concepción mía, que el hombre tenía que estar, tú sabes, consagrado a Dios y que ya, y nada de mujer y nada por el estilo. Claro. Después entendí que no, que la mujer, el opuesto complementario, es algo muy valioso en una relación y viceversa el hombre en la mujer. Y bueno, tuvimos la oportunidad de irnos conociendo a través de trabajos que realizamos, que coincidíamos, y fuimos relacionándonos. Yo le participé esto a Mimi, le dije, mira, tengo este sentir, me estoy sintiendo esta inquietud y esto, mi hijo, lo veo libre, no hay ningún problema, trátense bien, háganlo ante la mirada del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, así se fue dando nuestra relación hasta el punto de, ¿cuánto fue? Como un año y pico de relación, y se dio la oportunidad de que contrayéramos matrimonio. Y entonces, bueno, ahí empezó nuestra vida en común. El Señor nos dio el gran regalo de irnos a vivir a un sitio retirado que teníamos en la playa peregrina, que iban a temperar los niños allí. Y entonces ahí estuvimos encargados los dos solos. Iban grupos de vez en cuando, entre ellas su hija pequeña. Ese fue un punto que para ella fue difícil dejar, pues, la niña pequeña, pero se sintió en confianza con su hermana y que estuviera y que ella la vigilara, la cuidara y todo. Y la niña no tuvo problemas, desapegada completamente. Al principio lloraba normal todo, pero no sentía la ausencia de su mamá. Y ella se hacía sentir con regalitos que le enviaba, etcétera, etcétera. Y así fue creciendo la niña en medio de todo eso. Ahí pasamos 2 años increíbles, Juan Pablo, en esa temporada. O sea, que Bellísimo, te en fuiste que de recién casado, te fuiste a peregrina. Pues vaya regalo, ¿no? Irte a la de casa de luna la de miel, playa. 2 años allá, Qué 2 belleza, años de luna de miel. qué Y ahí maravilla. iban distintos Creo que, grupos de oye, creo que niños, jóvenes, adultos. yo no conozco a nadie en el mundo que se haya aventado una luna de miel de 2 años en la playa. Nada más tú. Sí, ya, hermano. ¿Eh? Entonces, bueno, así estuvimos hasta 2 años y 2 meses hasta que concluyó esa etapa. Ella salió en estado y bueno, nos tuvimos que ir a la granja porque ya estaba como con 6, 7 meses de gravidez para que el niño naciera allá en la granja y todo eso. Y así terminó nuestra luna de miel, entre comillas. Pero ahí cada uno ejercía su responsabilidad, muy bello. Fue una oportunidad bellísima que nos dio la vida para conocernos el uno al otro como pareja, las responsabilidades que íbamos adquiriendo. Yo me dedicaba a todo lo que era jardinería, mantenimiento de la casa, ella todo lo que era organización, limpieza, cocina, mantener las cosas, etcétera. Cada día estaba estipulado algo muy bonito y se dio algo bellísimo. Qué Todo el bello. mundo que iba gozaba de una convivencia, de un sitio, de un lugar, la cocina, todos se integraban en una perfecta armonía. Qué belleza. Bueno, Juan Pablo, yo creo que ahí vamos a concluir, aunque habían otros puntos, pero ya Qué belleza. hasta ahí. Pues no, pues yo Estos creo que son muy partes de la completo, experiencia. ¿Ah? que muy completo, Bueno, y esta precioso niña, todo. O sea, sí, sí, esta niña creció así y hoy en día es una mujer con un hijo ya grande, vive en México, en Veracruz, Jordana. sí. Bueno, ella es como si fuera mi hija. Yo tuve No, 2 hijos con Rebeca, pero ella es mi hija de corazón. ok, tus hijos dónde viven hoy? Las 2 hijas viven en México. Una vive en Querétaro, y la otra vive en Veracruz, Ok, que ok. fue la que acompañó a mi hermano ahora reciente difunto en todo Sí, su sí, proceso y lo llevó a la clínica allá en Tijuana, etcétera, etcétera. Me hubiera gustado tocar ese punto, pero bueno, algo muy profundo que tuve yo con él en su despegue que hace 3, 4 días que claro. partió, después de haber pasado por un proceso bastante doloroso. Sí, sí, Y el varón que vive actualmente en Madrid, España. Tiene ok. como 37 años, la menor tiene 35
45, si no mal recuerdo, la mayor 41, 42 años. Sí. Ah, pues qué maravilla, Y aquí súper, estamos, Juan Pablo. qué maravilla. Pues, Sí. ¿qué te puedo decir? Excelente, excelente. Bueno, como dicen, el testimonio tuyo y de todo siempre es todo es vida, ¿no? Para todo lo que hoy se Mira, está yo viviendo. haciendo un recuento, Juan Pablo, mira, cada etapa que vivimos era, es como una página de un libro para uno, explicar y abrirse en múltiples ramilletes de experiencias y anécdotas y todo, pero es demasiado. Cada uno la irá añadiendo de acuerdo a los Claro, testimonios de claro, cada uno. claro, claro, claro. Pero sí. Y no me puedo dejar de despedir, pues dándole un agradecimiento profundo a ti, Juan Pablo, por esta oportunidad, de verdad, de que llegue a muchas personas, pues, las que tengan la emoción de compartir, de recibir esto, y sobre todo a la Madre y al Señor por esta bella oportunidad de que se, se comunique, pues, esta experiencia de vida. Así es, Agradezco de corazón. así es, Jorge, pues qué grato es escuchar esto y saber que todo esto que hoy se está haciendo es por voluntad divina de la Madre para este momento tan definitivo para todos nosotros, ¿no? Para todos los que hoy nos escuchan y para los que nos escucharán más adelante y no sabemos para lo que viene, ¿verdad? Pues Sí. no tengo nada más pues, que agradecerte a ti y principalmente, como bien dijiste, a la Madre que nos da esta oportunidad de ser fieles hoy a su voluntad y a lo que hoy se está manifestando. Pues una vez más a todos, muchísimas gracias el habernos escuchado en este testimonio, en esta 64ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera, Josefina Chacín Ducharme, ya a 69 años de la recepción del mensaje a los hombres de la nueva tierra y a 16 años de Sí. que ella partió físicamente. Pues mi querido Jorge, te mando un abrazo muy cariñoso aquí desde Ciudad de México, México, hasta el Fundo en la Amazonia venezolana, que sigue siendo todavía parte de esa colectividad que sigue vigente en Venezuela. Pues muchas gracias, Bueno, querido un Jorge. saludo pues y muchísimas Un gracias, abrazo. Juan Pablo. In Lakesh. Leques.